esta hora de la mañana nos acompaña el doctor Rafael Ollarte, a quien le damos la bienvenida y un caluroso saludo desde el puerto principal. Doctor Ollarte, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, don Carlos. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Caché Radio, allá en el puerto principal. Muy bien, doctor. Este viernes 27 de agosto, hoy empieza el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Usted pertenece a la comisión calificadora del proceso. Ha sido mocionado por la función de transparencia. Cuéntenos un poco en qué va a consistir su labor en este proceso. Bueno, cada 3 años la Corte tiene que ser renovada en un tercio. Como la Corte, en virtud de la decisión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de cesar en sus cargos a los antiguos miembros de la bien llamada Corte Cervecera, en el año 2019 iniciaron funciones 9 miembros de la Corte Constitucional y por lo tanto los 9 miembros deberían tener 9 años en funciones. Pero como hay que hacer renovaciones parciales, volvemos a aplicar estas reglas del régimen de transición, de que concluidos los primeros 3 años se deben sortear a 3 miembros actuales de la Corte para que sean reemplazados por 3 nuevos y asimismo dentro de 3 años, esto es en el año 2024, de los 6 restantes, 3 también tendrán que ser sorteados para salir. ¿Qué quiere decir esto? Que los que ingresen en este proceso de calificación de miembros de la Corte Constitucional tendrán periodos completos de 9 años. Entonces nosotros el día de hoy, los 6 miembros de la comisión calificadora, nos posesionaremos al mediodía e inmediatamente, como manda la ley, tenemos que iniciar las labores para el concurso. Y la primera labor que tenemos que hacer es elaborar el reglamento en virtud del cual se va a efectuar este concurso. El reglamento en el cual deberemos determinar cuál será el porcentaje de méritos y cuál será el porcentaje de la oposición. ¿Por qué? Porque la ley no te dice que es 50-50. La ley lo que te dice es que los méritos pueden ser evaluados hasta un 30% y esa es la primera decisión que debe tomar en el sentido de la comisión, de si va a ser 30, 20, 25, 15, lo que sea. Y luego cómo se califican esos méritos, es decir, formación, y como son 3 vertientes, abogados del libre ejercicio, judicatura y docencia universitaria, hay que hacer un reglamento ponderado en este sentido, es decir, no aventajar a una vertiente por sobre otra, que tal vez fue el problema que hubo con el mandato del Consejo Transitorio para la selección de los actuales miembros de la Corte Constitucional, que privilegió mucho a la cátedra. Y claro, los comisionados en aquella ocasión no hicimos el reglamento, el mandato vino hecho del Consejo Transitorio, pero sí notábamos ese problema de, claro, se puntúa mucho escribir libros, artículos indexados, es decir, cosas que hacen los docentes, no comúnmente, y digo comúnmente, es una regla general, los abogados. Entonces, eso habrá que corregir, ¿no? Para que quede clarísimo, doctor, el reglamento de este proceso de selección va a estar en manos de la comisión calificadora. Aquí nada tiene que ver el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, efectivamente, y siempre causó extrañeza porque en la renovación parcial del 2015 y también en la elección de miembros en el año 2012, fue el Consejo de Participación Ciudadana que elaboró el reglamento, cuando la ley expresamente indica que ese reglamento debe ser elaborado por la comisión calificadora, es decir, su primera misión es elaborar el reglamento conforme el artículo 181 de la Ley de Garantías, porque la comisión no puede convocar a las 3 funciones del Estado, luego como indica la Ley de Garantías. Y la Ley de Garantías dice, ustedes tienen que convocar a la función ejecutiva, a la función legislativa, a la función judicial, para que estos presenten sus candidatos, pero tienen que determinar previamente en la convocatoria cuáles van a ser los requisitos, la forma de evaluar, el cronograma, etcétera, etcétera. Yo creo que eso nos tomará algún tiempo y yo creo que en esto sí debemos ser cuidadosos. Si haces mal el reglamento, el resto sale mal. Eso creo que no estoy descubriendo América en el mapa, pues al decirle esto, ¿no? Si se hace mal el reglamento, todo lo bueno que usted quiera hacer posteriormente no va a resultar. Cierto, un buen reglamento no asegura un buen resultado, pero un mal reglamento sí asegura un mal resultado. Hoy se van a posesionar oficialmente
pues como parte de la comisión calificadora. Supongo que en la primera reunión se irán definiendo los tiempos, pero esto no podría demorar más allá de febrero de 2022, porque la Constitución dice para febrero de 2022 deberían estar estos tres nuevos jueces ya sentados en la Corte Constitucional. ¿Cuáles serían los tiempos para la elaboración del reglamento, doctor Ollarte? A ver, tiempos para la elaboración del reglamento no existe, por si acaso, pero yo solamente le voy a hacer un parangón con el anterior concurso. En el anterior concurso nosotros nos posicionamos el 24 de octubre. 24 de octubre de 2018 y concluimos absolutamente todo, pero absolutamente todo, impugnaciones, publicaciones, hasta los más mínimos detalles, a mediados de enero del año 2019. Por eso es que los miembros se posesionaron el 5 de febrero. Nosotros ahora estamos comenzando, desde cuenta, casi con 2 meses de antelación. Entonces, ojo, eso no quiere decir que nos tenemos que confiar en lo absoluto, ¿no? No estoy haciendo llamados a decir, bueno, como tenemos 2 meses más, demoremos nomás. No, porque tenemos unas labores adicionales que la comisión anterior no tuvo. Y la primera labor adicional que la comisión anterior no tuvo fue precisamente la elaboración del reglamento. En eso hay que ser claros. Ahora, no le estoy diciendo que estoy invitando a nadie que nos demoremos 2 meses en elaborar el reglamento. No estoy diciendo, porque además, a diferencia del proceso anterior, nosotros acá tenemos unas restricciones que el mandato de selección del Consejo Transitorio para la Corte del 2019 no teníamos. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la comparecencia oral, una comparecencia evaluada, pues solo podíamos tener, o sea, nosotros hicimos, le diría, 5 o 6 diarias. Recuerdo que fue bastante cansado al final, ¿ya? Porque claro, ya terminas el día viernes, ya estás muy cansado, pero despachamos el tema de las comparecencias en 4 días. Ahora la ley nos ordena de que no se pueden realizar más de 3 comparecencias orales diarias. Entonces aquí tenemos ya 2 cosas que uno dice que tenemos que, básicamente, que ir viendo las piedras en el camino. Uno, tenemos que elaborar un reglamento. ¿Cuánto nos demoraremos? Póngale usted 2 semanas. Y luego, cuando sean las comparecencias orales, no nos vamos a demorar 4 días. Ya, tal vez se vaya 2 semanas, ¿no? 2 semanas. ¿Ya? Además, la ley en esto, y hay que decirlo sin ambajes, es bastante oscura y farragosa respecto a alguien se le ocurrió comenzar a regular cosillas en la ley respecto del concurso, uno decía, cosas que no hacían falta y que más bien parecen a veces como una camisa de fuerza. Esto, por ejemplo. Es decir, uno dice, ¿por qué solo 3 comparecencias diarias y no 4? ¿Cuál es la dificultad? Pero bueno, esa ha sido la decisión del legislador, hay que respetarla, ¿no? Tampoco nos vamos a pasar la ley. Nos gustaría conocer en detalle, usted ya al inicio de su intervención lo ha abordado de alguna forma, pero ¿en qué cambia este proceso y este reglamento que se va a efectuar, o en qué cambiaría en relación al procedimiento o proceso anterior de selección de jueces? A ver, bueno, primero respecto, como ya he dicho, el tema del reglamento, que tenemos que elaborarlo, y segundo, que tenemos estas restricciones respecto de cuántas comparecencias diarias podemos decidir. Ahora, hay otras cosas que las tiene que decidir la comisión, ciertamente, ¿ya? Es decir, hay cosas que han generado una aplicación disímil en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, la gran pregunta que a veces se hace es, ¿cuántos candidatos tenemos que requerir a las funciones ejecutiva, legislativa y judicial? ¿Cuántos? Entonces, claro, la ley dice 9. Claro, pues alguien dirá, y razonablemente, ¿no? A ver, pero si para el primer concurso hubo 9 por función, es decir, 27. 27 para nombrar 9 y para tener 9 elegibles, es decir, 9 titulares, 9 elegibles y 9 siga participando. ¿Ya? Vuelvo otra vez. Y ahora, en cambio, van a ser otra vez 9, 9, 9, es decir, 27 para nombrar 3. Claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, tú, para elegir 3 y para poner 3 elegibles, porque ese es nuestro límite. 3 titulares, 3 elegibles. Y eso quiere decir que 21. Porque no es un concurso abierto, cuidado, es un concurso cerrado. Entonces, claro, o sea, puede resultar hasta incómodo, por ejemplo, no sé, perdóneme, que el presidente de la República o la Asamblea o la Función de Transparencia le diga, vea, don Carlos, creemos que usted es una persona capaz, participe en el concurso, pero usted dice, pero oye, yo tengo más posibilidades
de estar entre los 24 no triunfadores que estar entre los 3 triunfadores. Entonces, es decir, me voy a pegar una matada, porque además, yo le debo decir la otra, yo no creo que en este concurso seamos ni poco menos exigentes que el anterior. Yo creo que bastante gente, el anterior concurso tuvo mucha relevancia, ¿no? Mucha relevancia mediática. Entonces, y el tema de las comparecencias fueron cubiertas por los medios tradicionales y también por las nuevas, estos nuevos medios de comunicación. Subían las cuestiones en el Facebook, en el YouTube, se hacían los comentarios en el Twitter, etcétera, etcétera. Y claro, las cosas que se comentaba es que era muy exigente. Pues esto no fue la corte cervecerita. Pues, ojo, estoy diciendo, teníamos algunos problemas en el concurso, sí, pero el tema de la evaluación, especialmente la oral, fue brutal. Entonces usted va a decir, yo me voy a prestar a eso para quedar en el lugar 24 y no ingresar, o en el 25, o en el 26. Cuando antes entraban 9 y ahora entran solo 3. O sea, si yo quedo séptimo, ni siquiera soy elegible. Claro, Cuando claro. antiguamente, si yo quedaba séptimo, era titular. Entonces, la comisión 2015, para el concurso 2015, no pidió 9, pidió 3 por función. Sí. Eso evidentemente tiene pros y contras. A ver, no le estoy anticipando ningún criterio, tampoco sería pecado que yo le anticipe qué sería mi querer, pero claro, me parece que uno tiene que, estas cosas, y creo que algunos comisionados ya tienen bastante clara este tema, ¿no? Si 9 o 3, pero por una elemental cortesía, pues uno dice, esto se tiene que tratar en la comisión, no porque a mí se me ha ocurrido, sino porque ha ocurrido. Es decir, tenemos un precedente que es el concurso 2015, donde no hubo 9 por función, sino solo 3. ¿Ya? Es una cosa que hay que conversar, porque eso tiene pros y contras. Y no creo que el pro sea con 9 la sacamos más rápido. No, Claro. tampoco es así. O sea, tampoco es que uno no debe propiciar la vagancia, pues, en ninguna parte, ni en una universidad, peor en una función que uno ocupa. Totalmente de acuerdo con usted. ¿Habrá examen oral? ¿Habrá examen escrito? ¿Banco de preguntas? Tiene que haber examen escrito. Bueno, banco de preguntas, eso no está establecido en la ley, afortunadamente. Porque mire, es un concurso para ser juez de la Constitucional. Pues. Se entiende que esa persona tiene que saber, no va a llegar ese momento a adivinar. Y una de las cosas que se criticó de los concursos que se realizaban en los tiempos del correísmo era esa. Es decir, había una prueba escrita en el concurso 2012 y una prueba oral en el concurso 2012. Pero claro, la prueba escrita te la entregaban con antelación y era una de opción múltiple. Además, con esas típicas preguntas, perdone que lo digan en estos términos, don Carlos, estúpidas. ¿Cuál es el autor que defiende no sé, el positivismo material, ni sé qué, y te ponían 4 nombres? O sea, memorista. Pero además de una torpeza brutal. Pues, a ver, perdón, te ponen 4 nombres. ¿Acaso alguien sabe eso así de buena? No, fue tal. No, tú averiguas y te aprendías de memoria. Claro, y Entonces, si hay sabe el muchos. nombre, ¿cuál es la relevancia para el trabajo, no? Claro, evidentemente, o sea, qué lindo, tú sabes que el que ha dicho esto es Bentham y no Barthelemy. Qué cosa más brillante. Puedes saber eso y resulta que no has abierto la ley de garantías, pero ni por casualidad. Es decir, no tienes ni la más pálida idea de lo que es un proceso constitucional, no tienes la menor idea de qué tienes que hacer cuál es tu obligación frente a los tratados internacionales, qué tratados deben pasar a la aprobación legislativa y al dictamen previo de la Corte. No puedes diferenciar control concreto de control abstracto, y que no es una cuestión memorística, es una cuestión importante. No puedes diferenciar lo que es un acto administrativo general de lo que no lo es. Entonces te andas equivocando, andas diciendo tonterías en las sentencias. Por eso usted ve a veces contradicciones, a veces de los mismos jueces, que en un caso me dice una cosa y en otro otra. Esas cosas que no se deben repetir, que son dañinas, ¿no? Bueno, por eso tuvimos la Corte Constitucional de Pamela Martínez, ¿no? Bueno, ojalá fuera hasta ahí nomás, pero bueno. Entonces, y además entregar la prueba previamente. A ver, perdón, hasta los estudiantes de primer semestre de Derecho, pues ojalá que dijeran, ojalá yo también quisiera que me entreguen las pruebas antes, pues, de rendirlas. Ojalá yo pudiera llegar al examen final y saber cuál es el banco de preguntas para aprenderme de memoria el discurso. Y otra cosa que se hacía y que se hizo, porque en el 2015, curiosamente, contra la disposición de la ley, no hubo prueba escrita. Así se hacían las cosas, ¿no? O sea, yo me pasaba la ley cuando quería, cuando no. Entonces ahí no hubo prueba escrita. Pero las comparecencias orales también eran otro mamarracho, pues.
porque le entregaba al candidato a juez un, entre comillas, caso un día antes. Y uno iba a yo iba a las comparecencias, me sentaba en el público. Yo no veía un discurso. Es más, había gente que llegaba y te leía. Te leía. O sea, notoriamente alguien le resolvió el caso y lo leía. Y los comisionados, bien, gracias. Pues no, no. Por eso digo, a ver, cuidado. Sistemas de nombramiento hay, pero usted puede despedazar cualquiera, pues. ¿Ya? Nosotros hemos despedazado este sistema. Entonces, sí, la ley obliga que haya un examen escrito, es obligatorio, y una comparecencia oral. Es decir, son dos cosas obligatorias. ¿Ya? Y hoy día en que hay tanta publicidad con esto, evidentemente la gente, el rigor y toda esta cuestión, pues bueno, tiene que ser notorio, pues, ¿ya? Notorio. ¿Ya? Y también le voy a decir una cosa sin ambajes. Perdone que lo diga así, porque no, evidentemente esto yo le conozco a los demás integrantes de la comisión y esto no va a ocurrir, pero exámenes arreglados se notan, pues. Nadie es tan caído de la maca para no notar cuando se arreglan los exámenes. Eso no se va a dar, no se dio en el concurso 2018 y no se va a dar ahora, pues. Doctor, ¿y la Corte Constitucional tiene ya, más bien ya lo hizo, la obligación de crear el reglamento para sortear quién se va? Y uno de los temas que ha generado cuestionamientos, lo estuve revisando hace poco en diferentes medios de comunicación, es que se deja abierta la puerta a la posibilidad de que algún magistrado, no se dice con las palabras tal, pero se interpreta, renuncie si quiere hacerse a un lado antes de que se haga el sorteo. ¿Esto cómo se podría entender? No le puedo contestar esa pregunta, don Carlos, porque no me voy a pronunciar sobre lo que hace otro órgano del poder público. Si no puedo hacerlo, no lo voy a hacer. Solo lo que sí le puedo decir es, la ley tiene unas reglas respecto de la manifestación de voluntad de apartarse de la Corte. Eso se llama renuncia. ¿Ya? Eso se llama renuncia. Usted dice, yo no quiero continuar a partir del 5 de febrero. Eso se llama renuncia. Si usted renuncia antes de que se nominen los nuevos elegibles, hay un décimo elegible actualmente. Y esa persona tiene que reemplazar e ingresar al sorteo. Así nomás. O sea, una persona le puede decir, me fui el 1 de enero, me fui. Bueno, entonces le tienen que reemplazar porque la Corte se integra por 9 miembros, no por 8 ni por 7. Entonces, si usted se quiere ir, bueno, cualquier persona tiene el derecho a renunciar, presenta la renuncia, se la aceptan y viene el reemplazo. Lo mismo si lo hace después del concurso, ya tendremos que ver, porque eso también hay que ver. Ojo, nosotros tenemos que poner 3 elegibles. Hay que sortear también, ojo, hay que sortear también 3 elegibles. No es plausible olvidarse de ese detallito, pues. ¿Cómo te olvidaste del detalle de que también hay que sortear 3 elegibles? Porque hay que reemplazar 3 elegibles. Y los nuevos deberían, lo digo en potencial, deberían estar, porque los reemplazos, según la ley de garantías, según el artículo 184 de la ley de garantías, definitivos, se hacen en orden de puntaje. En orden de puntaje. Claro, alguien podría decir, bueno, pero es que como antes se nombraron 9, el décimo tenía un puntaje y puede ocurrir que en este concurso el cuarto, el quinto y el sexto no solamente tengan más puntaje que los elegibles, que el décimo primero y décimo segundo elegibles anteriores, sino que incluso tengan más puntaje que los titulares anteriores. Sí, sí, eso puede ocurrir, pero tampoco no puede descartar lo contrario, tampoco no puede descartar que tenga menos puntaje. Entonces usted tendrá que ir ubicando, o sea, saca 3 por sorteo y tendrá que ir ubicando como elegible según el orden, ¿no? Según el orden. Podría mantenerse el orden actual o podría variar el orden actual. Podría ser que la persona 10 siga siendo la misma, pero que la persona 11 sea desplazada al lugar 12, qué sé yo, ¿ya? Pero usted tiene ahí el sistema. O sea, el sistema existe, es ese, y entiendo yo que no estamos para volarnos la ley tampoco, pues, ¿no? Aquí siempre hay que dar ejemplo de respeto de la ley, especialmente si se trata de un órgano encargado de hacerla cumplir. Doctor, ¿cómo evalúa usted el trabajo de la Corte Constitucional durante estos años? Hay quienes creen que ha sido una Corte pasiva, una Corte que ha dejado algunos temas pendientes, donde se hubiese requerido, por ejemplo, su pronunciamiento hubiese sido vital, conocer
cuál era la postura del organismo. En el caso, por ejemplo, bueno, ayer ya hubo un pronunciamiento favorable a la acción de protección que colocó Santiago Guarderas, pero en el caso, por ejemplo, recuerdo del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, que fue removido. Él envió varias consultas a la Corte Constitucional, porque evidentemente el Consejo de Participación estaba saltándose un dictamen de la Corte Constitucional que había puesto candado a las decisiones del transitorio, y ahí la Corte Constitucional no dijo nada. ¿Qué opina usted? Como esta pregunta no tiene relación al concurso y no me he posesionado, se la voy a contestar a partir de Ok, las... hasta hoy. Ya la próxima No, semana no no, me la puede a contestar. partir de las 12:30 no se la podría contestar. Vea, yo en esto le soy muy claro. Hay cosas que yo puedo contestar y cosas que no puedo contestar. Usted sabe que yo soy lengua larga. Es decir, para contestar las cosas no he tenido nunca ninguna baja, ningún cuidado, ni nada de eso. Hay cosas que naturalmente, por ejemplo, la anterior pregunta no se la puedo contestar porque hay que guardar también una elemental cortesía para los demás miembros de la comisión que deben tener también su criterio respecto a este tema. Ya veremos cuál es la posición de la comisión. Apreciaciones personales se las puedo dar hasta el mediodía. Y como todavía no me he posicionado, sí le puedo dar una apreciación. Es cierto. Pero, a ver, el caso Guarderas, el caso Yunda, déjeme decirle, tradicionalmente, los casos políticos dañan el análisis. Dañan el análisis. Porque tiene un tratamiento que el común de los justiciables dice, ese no es el tratamiento que yo tengo. A ver, que yo puedo presentar acciones extraordinarias directamente en la Corte, ¿se puede? Sí se puede. Novedad no es. Aparece en el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional, sí, que la Corte puede recibirte la extraordinaria en la Corte, no necesariamente en el juzgado, como dice la ley, pues, porque la ley dice que tú presentas en el juzgado. Pero claro, no dice, claro, ¿cuándo tú presentas en la Corte? Por ejemplo, ¿qué tal si tu decisión es una decisión que se ejecutó en Loja? ¿Ya? Y tú estás en Ambato. Entonces, ¿tienes que irte a Loja a presentar la extraordinaria? No, la puedes presentar en la regional en Ambato o directamente en la Corte en Quito, lo puedes hacer. Lo que pasa es que, claro, ese es más tardado, porque ahí la Corte tiene que ordenar, tráigame el proceso, el juzgado tiene 5 días para mandártelo, a diferencia de cuando la presentas directamente en el juzgado, en que los 5 días corren desde la presentación. ¿Ya? Entonces uno dice, claro, era un tema de demora, pero había otra cosa, es cierto, la sentencia de la Corte, esa inadecuada sentencia de la Corte Provincial, vergonzosa, no estaba ejecutoria, entonces uno decía, claro, el destino muy probable va a ser, inadmisión porque usted ha demandado sobre una decisión judicial no ejecutoriada. Yo me pregunto, ¿eso no es lo que le pasa al común de los mortales? ¿O la Corte, la sala de admisión siempre es generosa? Lo que pasa es que se sigue viendo esto. Sí, es una cosa que sigue siendo complicada a nivel de Corte Constitucional y salas de admisión, las acciones extraordinarias. Vea, yo las leo, no todas las decisiones de admisión, pero trato de ver algunas, ya, las más posibles. Y uno dice, sí hay decisionismo, y sigue habiendo decisionismo. Si usted ve cómo en algunos casos, claro, alguien dirá, y mucha gente saltó, yo vi que mucha gente, ¿cómo le admiten el trámite si no estaba ejecutoriado? Pero hay otros casos en los que derechamente se presentan acciones extraordinarias en las que se impugna, por ejemplo, la valoración probatoria, algo que está prohibido en extraordinario. Te refieres a los hechos del caso. Derechamente pides que se revise la decisión judicial y que se dicte otra en reemplazo. O sea, perdona, yo he visto demandas de decisiones extraordinarias que reúnen y cuando digo todas, no estoy utilizando ese cliché que suelen utilizar los abogados, que aquí se han violado todos los derechos. Eso es algo muy clásico. Se han violado todos los derechos de mi defendido. No, la verdad es que no es mi defendido, es que me estoy pronunciando de otra cosa. Pero sí he visto una que dice, oye, pero no es que no incurre en 4 o 5 o en una causa, incurre en las 6, pues, o sea, y te admiten al trámite. Entonces, ¿cómo es esto? Pues, ¿cómo te pueden admitir algo así al trámite? Y pasa, ¿no? O a veces algún abogado, porque además en esto, el problema, entre comillas, para los comisionados, yo se los he comentado, es que muchas veces la gente le achaca al comisionado lo que hace la Corte. A mí me han llegado unas en la vía pública que no le cuento. La Corte me hizo esto y ni sé qué y ni sé cuánto. Y de una vez un abogado, así porque una vez dice, puede ser cierto, puede no ser cierto, la gente también se inventa, la gente está enflautada muchas veces. Pero claro, hay casos en los cuales el abogado una vez me dijo, vea esta acción extraordinaria, le prometo, no tengo el número acá porque se lo daría. Era plana y media.
La demanda, entonces en plan y media no alcanzas ni a escribir los requisitos formales para comenzar a rellenar, por así decirlo. Okay. No dice, oye, pero le falta todo, o sea, ni siquiera una cosa que uno decía, vamos a ver si es admisible o no, uno decía, pero le faltan todos los requisitos a este animal, o sea, admitida al trámite. Entonces, claro, cuando tú ves eso, dices, claro, o sea, la gente sí te cuenta eso y en este caso y en muchos casos con mucha razón el doble rasero. Ahora, el caso Yunda Guarderas es una barbaridad desde el inicio. Desde el inicio, alguien dirá, prefiero que le admitan mal al trámite para que ya le pongamos coto al temita Yunda. Yo no le quito el derecho al señor Yunda a demandar lo que quiera demandar y a tener sus razones, pero hacerlo violando los sorteos, con jueces venales que te conceden lo que no pides, que se pronuncie sobre temas sobre los cuales ya hay sentencias ejecutorias. Es decir, ese tipo de cosas, claro, hay que ponerle coto. Claro, uno dice, ¿será que cualquier fin justifica cualquier medio? Incluso los fines más plausibles. Porque claro, dejas abierto, entonces mañana va a seguir ocurriendo. Entonces alguien dirá, entonces yo también puedo. Y cuando le inadmitan, porque claro, verá que está admitido por 2 jueces. Si esto tal vez te llega, por ejemplo, al mismo que salva el voto, Agustín Grijalva, y le pones 2 más, tal vez el destino de una demanda de ese estilo sea la inadmisión. Entonces alguien va a decir, ¿por qué le admiten al Guarderas y por qué no a mí? Tal como mucha gente dirá, ¿por qué al señor Murillo del Consejo de la Judicatura le hacen su medida cautelar en Babahoyo en 15 minutos y la mía se demora 2 semanas? Y es que y encima no me la dan. Entonces, claro, la gente empieza a decir, entonces uno dice, bueno, es un gran problema en Ecuador este tema del tratamiento del caso político. Sí, doctor, son exactamente las 7:30 de la mañana. Me gustaría quedarme conversando. Me gustaría quedarme conversando de largo con usted. Suerte en sus funciones como parte de esta comisión y gracias siempre por atender nuestras entrevistas. Muy amable. Tenga buen día. Un abrazo, don Carlos.